Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas. Soy Fuad Acosta y les voy a hablar del artículo de Robert Jory Sabo que se titula Fútbol y política en la Hungría del siglo XX. El autor en este artículo quiere mostrarnos una problemática, tal y como dice el título, política y social, enfocándose para mostrárnosla en tres cosas importantes. Primero, colocarnos en contexto cómo los húngaros ven el fútbol, perciben el fútbol, cómo es su cultura futbolística. Y las otras dos cosas importantes son dos épocas de dictadura que hubo en este país. Entonces, para empezar, durante la época dualista, el fútbol era representado como símbolo de superioridad, especialmente en contra de Austria. En esta época solamente había dos elementos importantes: la rivalidad entre Hungría y Austria y la rivalidad entre sus dos equipos nacionales, los dos equipos de Hungría, que eran FTC y MTK, Ferenc Aros Athletic Club y Hungarian Athletic Circle. Pero los vamos a llamar así por estas letras para hacerlo más fácil. El fútbol era conectado con la identidad nacional. Generalmente las victorias se definían por el genio nacional. Ellos se definían como que esas victorias eran gracias al autocontrol, el respeto. Tanto así que, bueno, cuando cualquier equipo ganaba, describían su fútbol como ingenioso, artístico, elegante, valiente, perseverante. Así eran de orgullosos los húngaros frente al fútbol. Después de las guerras mundiales hubo un tratado de paz, el Tratado de Trianón, y esto pues obligó a que muchos húngaros dejaran las armas. Entonces aumentó el apoyo político del deporte y en las escuelas se metió preparación militar no oficial, así se le denominó prácticamente, porque pues metieron en las escuelas estas clases de deporte, entrenamiento. También salieron nuevas leyes que impulsaron a hacer el desarrollo del fútbol, hacer como por ejemplo más lugares deportivos, y, y para ellos el fútbol daba tanta revolución mediática que por ejemplo más adelante Hungría jugó contra Italia, pero Hungría quedó de segundo lugar. El primer lugar se lo llevó Italia. Pero sin mencionar que 10 años antes Hungría había sido obligado a perder frente a Italia solamente por la importancia política. Esta importancia política incluso lo llevó a tener con otros países, como por ejemplo acá al lado que tenemos Alemania contra Hungría, que salió incluso en los medios de comunicación, en el periódico. Ellos tuvieron un partido, Hitler no se quedó atrás con su equipo nacional. Y a pesar del encuentro, los húngaros en los medios de comunicación no hablaron sobre su fútbol, no dijeron que era gris, nada de eso. En cambio, elogiaron sus virtudes como la velocidad, la disciplina y la precisión. Ya para entrar a estas dos partes también muy importantes, pero para ser resumido, entramos a la dictadura de Rákosi. Era una dictadura bastante radical. El fútbol estaba en esta época en la cima de la dictadura, con la dictadura. Estaba en su apogeo, tanto así que se creía que esto señalaba la victoria del sistema comunista sobre el capitalismo y el imperialismo, este éxito del fútbol. Los partidos políticos como el comunista, el socialdemócrata, los campesinos, todos estos se trataron de meter a los equipos de fútbol para tener cierta influencia. Para Rákosi hubo una anécdota aquí donde hubo una vez que le preguntó a su secretario que cómo habían sido los resultados del FTC contra el MTK, y el secretario dijo que no sabía. Pero Rákosi lo reprendió diciendo que los deportes eran asuntos políticos importantes, incluso más que los de izquierda contra derecha. Entonces, estos partidos políticos que quisieron meterse y tener influencia en los equipos de fútbol
eh, bueno, empezaron a tomar más fuerza y, por ejemplo, cuando salían los jugadores de fútbol al exterior a jugar, algunos traían dinero de regreso y esto pues gracias al gobierno por su gran representación, y también algunos objetos sin declarar. Pero esto era también una razón para luego chantajearlos obteniendo información. Más adelante vino pues la dictadura de Kadar, la dictadura suave, para terminar. Fue suave porque no era tan drástica como la de Rákosi. Entonces, por ejemplo, aquí las personas, estos jugadores que en la época de Rákosi, eh, que jugaban internacionalmente, incluso había unos que no regresaban porque no estaban de acuerdo con su dictadura. En esta dictadura de Kadar se les permitió regresar, pero muchos años después. También habían presos políticos que recibieron amnistía y la vigilancia siguió siendo un medio político eh, en los equipos de fútbol. Estos políticos, estos partidos políticos eran más discretos a la hora de estar en los equipos. Se supone que se separaron totalmente, pero son más discretos. Pero al irse todos los políticos de los equipos de fútbol, toda la economía se equilibró. Eh, Como dato, MTK llevaba 30 años sin ser campeón y 30 años después fue campeón. Pero esto ya no fue algo mediático. El régimen ya no dependía de las victorias. El aumento del nivel de vida que ofrecía era suficiente para divertir al público con el juego, así que ya no era necesario invertir.